¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica. ¿Qué? ¡En Sudamérica! Hola a todos sudamericanos, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. En esta ocasión hablamos de fútbol sudamericano, claro que sí. Volvemos con las predicciones rumbo a las eliminatorias sudamericanas Qatar 2022 y estas pocas fechas que quedan de muchas definiciones. Hablamos más particularmente de esta segunda de la doble fecha de eliminatorias, donde se enfrentan y hacemos un gran pero gran suspenso Uruguay y Venezuela, Venezuela y Uruguay, lo que por ahí hace un par de fechas atrás no llamaba tanto la atención por los presentes de ambos equipos. Es un partidazo porque vienen los dos de ganar, porque Venezuela viene con un gran debut de José Néstor Pekerman, como también Uruguay viene de ganarle a Paraguay con el debut de Alonso. Así que veremos lo que sucede, vamos a ver qué se presenta en el campo de juego para estas dos selecciones. Va a estar muy pero muy entretenido y lo vamos a tener por aquí, pero antes vamos a hacer la predicción, vamos a dar nuestra información, vamos a saber lo que piensan ustedes y van a saber ustedes lo que pensamos nosotros de este encuentro. Pero antes de arrancar necesitamos que vos te suscribas acá abajo, botón rojo para suscribirse, la campanita al lado para no perderse ninguno de los videos y poder darte y brindarte la mayor información de este partido y además no perderte la reacción dentro de un par de días. Así que es muy pero muy importante que estés ahí al pendiente. Así que sin mucho más para decirles, obviamente vayamos a darles la mayor cantidad de información posible, vayamos a dar una predicción sobre Uruguay y Venezuela. Como ya saben, este partido se va a dar el martes 1 de febrero, 20 horas horario argentino. Para quien no sepa o esté en otra parte del mundo, haga sus conclusiones con respecto a ese horario. Y vamos a arrancar hablando del pasado, de lo que ha sucedido entre estas dos selecciones, pero en una fecha anterior a esta. Dentro de esta misma eliminatoria hablamos donde Venezuela era local y recibía a la selección uruguaya allá por el 8 de junio del 2021, donde el partido iba a ser apretado, donde no se iban a sacar ningún tipo de diferencias e iba a igualar 0-0, sin goles para ninguna de las dos partes. Iban a firmar el empate, iba a haber un punto para cada uno e iba a finalizar el encuentro con una igualdad que ninguno de los dos, creo yo, quería. Pasando a hablar de lo que ha sucedido en esta primera de las dos fechas de eliminatorias rumbo a Qatar 2022 que se están disputando. Recordemos que el local de este encuentro, Uruguay, visitaba a la selección paraguaya de los mellizos Barros Esqueloto y le iba bien al debut de Alonso como técnico de la selección uruguaya. El primer partido post era Maestro Tavares ganaba 1-0 con el gol de Luis Suárez. Gol no, golazo de Luis Suárez a los 50 minutos de partido. Establecía el 1-0 para la selección charrúa, para la selección uruguaya, que iba a ser final y que iba a sumar 3 puntos de oro para no perder pisada, para seguir estando ahí atentos para lo que va a ser la clasificación a Qatar 2022 y estar cerquita, ¿no?, para las pocas fechas que quedan. Recordemos que, como dato de color, Gustavo Gómez había sido expulsado faltando muy poquitos minutos en Paraguay, e igualmente iba a ser final con triunfo de Uruguay 1-0 por sobre la selección guaraní. Pasando a la selección visitante, a la selección de Venezuela, era local en el debut de José Néstor Pekerman, del profe Pekerman, frente a Bolivia, una selección que a priori no parecía tener chances, pero llega con chances de clasificar a Qatar 2022 y que era una gran parada para volver a romper el maleficio que tenía frente a Venezuela de visitante y poder seguir sumando y estar ahí a la espera de lo que puede llegar a ser el Mundial. Pero no iba a ser de esa manera el debut de José Néstor Pekerman, la vuelta de Rondón, las estrellas todas juntas en Venezuela le iban a dar un golpe de realidad, le iban a dar una paliza, iba a ganar selección venezolana, que arrancaba con el gol de Salomón Rondón a los 25 minutos de partido, ponía el 1-0, pero no se iba a quedar quieto porque iba a meter el doblete a los 35, así 10 minutos más tarde. Ponía el 2-0 para la selección vinotinto, intratable hasta ese momento, aunque iba a dar alguna advertencia Bruno Miranda a los 38 minutos, 3 minutos después, para poner el descuento, el 1-2 para Bolivia, para saber que todavía seguía en encuentro, pero no iba a durar mucho eso porque a los 55 minutos Darwin Machís aparecía nuevamente para la vinotinto, ponía el 3-1 para la selección de Venezuela, que iba ya encaminando las cosas para el triunfo. Luego, además de Justiniano ser expulsado en Bolivia, aparecía nuevamente Salomón Rondón para ese hat-trick
en la Vinotinto en Venezuela. Qué manera de volver, y a los 67 minutos ponía el 4-1 que iba a ser final para la selección de Venezuela. Iba a terminar goleando 4-1 a Bolivia e iba a ser el mejor debut para todas las estrellas nuevamente juntas y para José Néstor Pekerman al mando de la Vinotinto. Pasando a hablar un poco de lo que es la predicción, ¿no? De lo que nosotros pensamos, de lo que nosotros creemos que pueda llegar a suceder en este encuentro, donde Uruguay es local de Venezuela, donde lo recibe con un técnico que ya tuvo un partido y ya ha ganado, ha sabido sumar de a 3. Lo mismo para Néstor Pekerman, que ya tendrá ahora la prueba de fuego de desenvolverse de visitante con este equipo que viene muy pero muy bien, viene fuerte por lo que vimos en este primer partido y que ha hecho muy bien las cosas. Un partido difícil, ¿no? Porque Uruguay se siente cómodo tratando de solventarse, de defenderse y tener que salir a buscar espacios muchas veces, o hasta incluso proponer en su propio campo, en su propio estadio. Pero bueno, veremos qué sucede. José Néstor Pekerman yo creo que va a tomar la mayor cantidad de recaudos. Tiene jugadores con cuales proponer y con cuales poder llegar al ataque y poder llegar al equipo rival al arco y poder lastimarlo. Y yo creo que por eso me animaría a dar un breve batacazo. Veremos qué sucede. Esto puede ser muy pero muy diferente a lo que ustedes piensan. Yo creo que Venezuela va a ganar el encuentro 2-0. Me parece que Venezuela viene un poquito mejor encaminado, pero como ya saben, ustedes pueden dejar sus comentarios acá abajo. ¿Cómo creen que va a terminar el partido? También pueden hacer su predicción, no solo juzgar la mía, sino que también hacer la suya. Espero que lo puedan hacer, los vamos a estar leyendo, vamos a ver quién pueda llegar a acertar, cómo creen que se va a dar el partido también, y comentar un poco y debatir cómo vemos el encuentro todos juntos. Analizando la tabla de posiciones ya, de cómo viene la situación para ambas selecciones. Recordemos que Uruguay se encuentra quinto, en la posición número 5, en repechaje, actualmente con 19 unidades y a 2 de quien le sigue, que es Colombia. Probablemente por la diferencia de gol, si llega a lograr un empate y Colombia realmente gana, lo pueda llegar a alcanzar, y eso va a ser un poquito complicado para su situación. Lo mismo que si Perú le ganara a Ecuador, se le alejaría bastante y ya estaría pensando en sellar quizás esa posición de repechaje peleada con quienes vienen por debajo. Venezuela, sin embargo, ya difícilmente, matemáticamente imposible, ya poder llegar a los puestos de clasificación, ya eliminado del Mundial. Va a tratar de seguir sumando, de dejar una buena cara con respecto a lo que se vio en las eliminatorias, con lo que viene en el proyecto y ya pensando a futuro en la próxima Copa América y en el próximo Mundial de 2026. Veremos qué sucede. Es una tabla que puede cambiar, sobre todo para Uruguay, quien pueda llegar a ser afectado por Venezuela, porque Venezuela ya efectivamente no pelea y no juega por nada. Pero claramente lo que dijimos, no es que no juega por nada, sino que ya está mostrando lo que puede llegar a ser su proyecto, quiere tomárselo en serio. Viene la Copa América pronto, viene también el Mundial dentro de 4 años, pero bueno, es lo que está apuntando Venezuela y quiere demostrarlo desde ya. Así que bueno, gente, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así, saben que se pueden suscribir a nuestro canal. Los que no lo estén, acá abajo botón rojo para suscribirse. No se olviden de activar tampoco la campanita para quienes quieran ver los videos. También las reacciones se vienen pronto de la segunda fecha de eliminatorias. También lo pueden activar acá abajo. No se olviden de apoyarnos con un enorme like. Lo clican acá abajo, es totalmente gratuito. No cuesta absolutamente nada y nos apoyan un montón. De comentar también acá abajo, como ya les dijimos, el resultado. ¿Cómo creen que va a terminar este partido? Si creen que va a ganar Uruguay, si creen que va a ganar Venezuela, si van a empatar, lo que ustedes quieran lo pueden dejar acá abajo en los comentarios. No se olviden tampoco de compartirlo y nos vemos en el próximo video. Chau, chau, chau.